que llego aquí, os veo y solo puedo decir gracias a la plataforma por el trabajo que está haciendo. A todos los compañeros y las compañeras del partido aquí en Jaén, por vuestra manera, vuestro estilo de hacer las cosas, porque sois un ejemplo para todo el socialismo andaluz y para todo el socialismo español. Quiero deciros que siempre admiré el trabajo de Paco en el Congreso y desde que le he conocido admiro el de Juan Fran en las juventudes. Creo que aquí hay... Mirad, esta sala me trae imágenes de todo este recorrido de este mes que no ha sido el más tranquilo de mi vida, debo decir. Donde he recorrido ya un buen número de federaciones, ciudades, he estado con mucha gente del partido. Y esta mañana he tenido un desayuno con Susana Luis, en Antenas, y estaba en la sala Miguel Ángel, que fue secretario de Estado de Comunicación con Ángel. Y el tipo me ha preguntado, Paco, oye, esto que tenéis los del PSOE, esto del Congreso y tal, ¿eso no es un follón? He dicho, bueno, según se mire, nosotros le llamamos democracia. Democracia. 200.000 personas, un papel, una urna, y yo creo que la apelación a la participación de este partido es un sinónimo de la apelación a la principal fortaleza que tiene este partido y su organización juvenil de cara a un proceso histórico. Yo creo que no estamos ante un congreso más. Yo creo que la apelación a casi 200.000 personas convocadas para participar el día 13 es recurrir a la principal fortaleza que este partido tiene. Sus militantes, sus hombres y sus mujeres, en toda España, que nos van a dar un impulso para salir del congreso desde julio en muchas mejores circunstancias y condiciones de como hemos entrado. Yo no creo que estemos ante un momento más. Ni como partido, ni en España tampoco como país. Creo que estamos ante un cruce de caminos histórico y que tenemos que tomar algunas decisiones. Este partido ya ha empezado a tomarlas. La primera ha decidido que por primera vez, como señalaba antes Paco en su intervención, va a recurrir al voto directo por primera vez en más de 130 años de historia. Vamos a decidir entre todas y entre todos nada más y nada menos que quién es el próximo secretario general de un partido con 135 historia, que es el primer partido de nuestro país y sin el cual no se pueden explicar todos los procesos de avance que este partido ha producido en este país en estos últimos 35 años. 2. Hemos decidido ser un partido más transparente. Mostramos a quien quiera verlo nuestra manera de hacer las cosas, nuestro estilo como partido, con confianza en nuestra gente, con confianza en nuestros procesos, por si alguien enfrente a la derecha quiere tomar nota y aprender algo de una vez. 35 años después. Y porque no tenemos ningún complejo en funcionamiento democrático y en transparencia en el procedimiento democrático que hemos aplicado. Yo creo que este partido ha empezado a cambiar. Y ha empezado a cambiar para crecer de nuevo. Y ha empezado a cambiar porque ha aprendido que para cambiar fuera, en el conjunto de España, primero tiene que tomar decisiones de cambio dentro. Y ha decidido que las ha tomado. Y que las va a tomar. Por tanto, yo creo que en un proceso de participación debemos viajar hacia el proceso de renovación. Pero es verdad, lo decía Manolo, yo creo que conozco gente con 20 años que no tiene mucho talento, en mi opinión, y gente con 70 que tiene muchísimo talento. Por tanto, renovar, yo tengo un niño de 5 años. Nació en Bilbao, pero con su madre es andaluza, el tío es andaluz, perdido en generosidad, en valores, en actitud ante la vida, en su forma de comportarse. Y esto no consiste en poner a mi hijo de 5 años en la dirección general del partido. La renovación no es la infantilización. La renovación es renovación de conceptos, renovación de criterios, renovación de procedimientos, renovación de proyecto y sí, renovación de equipos. Pero la renovación que yo veo es una renovación con pacto intergeneracional y con una idea que no me van a apelar a bajar el nivel. Hemos aprendido de las consecuencias del Congreso de Sevilla, sucedido en Sevilla hace 2 años y medio. Y este partido, para afrontar los retos que este país tiene, del Congreso del 27, tiene que salir con 3 palabras en la frente: unidad, unidad y unidad. Al
se votara de forma directa. Creo en un proceso de renovación que está garantizado en este partido. Creo en un proceso de pacto internacional y creo en un congreso de unidad. Unidad desde Andalucía hasta el País Vasco, desde Cataluña hasta Galicia, al servicio de una idea, de una cosmovisión, de una manera de entender la realidad. Sigo pensando, y no voy a tener nunca ninguna duda, que la mejor manera, que la manera más bella de mirar el mundo, de mirar la realidad humana, es la mirada socialista. Por eso me hice socialista, por eso pertenezco a una familia que es socialista desde hace 3 generaciones, por eso formo parte de una familia que ha pagado un enorme precio personal y vital por haber pensado siempre en claves socialistas, y no tengo ningún complejo ni a mi derecha ni a mi izquierda, en ningún izquierdómetro, con mi manera de mirar el mundo, con la manera que este partido tiene de mirar el mundo. Yo creo que tenemos algunos retos inexcusables por delante. La primera, tenemos que seguir produciendo reformas internas en el partido para hacer del Partido Socialista Obrero Español un partido más fuerte. Yo creo que hoy la realidad de las cosas dice que esto va muy rápido, a mayor velocidad que nunca, y que el desgaste de la política, por la exigencia de la política, por lo que se le demanda a la política, por la cantidad de problemas y desafíos que el mundo, Europa, España tiene, reivindica, reclama, necesita de una dedicación plena a la política. Por eso el Partido Socialista ya avanzó mucho en la última conferencia política, y si soy elegido secretario general del partido, voy a proponer que se cumpla como si fuera teología: una persona, un hombre, una mujer, un único cargo. Solo una cosa. En un órgano ejecutivo, en una responsabilidad ejecutiva, gobernando o dirigiendo el partido, tenemos más que suficiente. Tenemos que limitar mandatos, porque este partido tiene talento, tiene gente de sobra, tiene gente de nivel, que puede hacerse cargo de forma corresponsable de responsabilidades internas. Los relevos están garantizados y la calidad en el proceso se limita menos al desgaste del tiempo con 2 mandatos. Creo que tenemos que aumentar la realización de cuentas. Mucho más. Yo, Gaspar, estará plenamente conmigo, estoy seguro. No entiendo cómo no ha habido una convocatoria del Comité Federal para los resultados del 25 de mayo. Necesitamos rendir cuentas más. Que los órganos federales, los autonómicos, los provinciales, los locales se pongan más delante de las asambleas, los comités provinciales, los comités autonómicos y el Comité Federal al servicio del debate interno, que, como decía Manolo, está hoy llenando las sedes y nos está diciendo que es un sinónimo de fortalecimiento del partido. Por tanto, este compromiso tiene que venir para quedarse. Hay que aumentar la rendición de cuentas ante los órganos de control del partido. Y si es verdad que nos creemos esto, que va de abajo arriba, y que nos ha gustado, y que nos estamos reconociendo, y que nos estamos escuchando de nuevo en una gran conversación que el partido está viviendo en toda España, y que hemos visto aquí una fortaleza, yo voy a proponer que se invierta el orden de los congresos. Y que en vez de empezar con un congreso federal y terminar con una agrupación local, empecemos con una agrupación local, viajemos hasta el congreso federal. En mi opinión, hacia los 3 retos principales que tiene el Partido Socialista, completamente implicados con la realidad del país, que nos necesita en esa dirección. La primera, yo creo que tenemos que ser honestos. Y es verdad que en los últimos años ha habido muchos movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, movimientos de derechos civiles, movimientos feministas. Mucho de lo que ha latido en la calle en nuestro país, en general estoy hablando, ha tratado de encontrarnos, ha venido a buscarnos y no nos ha encontrado. Y ahí hemos encontrado claramente una de las claves del porqué de, por ejemplo, el último resultado electoral en el conjunto de España. Es verdad que en Andalucía ya casi es un resultado fantástico, pero en el conjunto de España tuvimos un mal resultado. En la media del conjunto de España tuvimos un mal resultado. Por tanto, yo creo que necesitamos salir a reencontrarnos con todo lo que late, que es mucho, con una mirada progresista, con una mirada de izquierdas en nuestro país. Y eso afecta a movimientos sociales, movimientos sindicales, agentes económicos de cambio, movimientos a favor de los derechos civiles, organizaciones no gubernamentales, grupos estudiantiles, grupos de profesores hartos de las políticas educativas del señor Rajoy, profesionales de la medicina o del sistema de salud hartos de las políticas contra el sistema público y de salud en nuestro país, del gobierno de Rajoy. Hay mucho esperándonos que sabe, como creo que debemos recordar nosotros una vez más, por si alguien se lo ha olvidado. No hay posibilidad
de cambio político en España que no pase en serio por el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, de un proyecto político para el que tenemos una medida, y para eso necesitamos algunas cosas. La primera, secretarias de área y secretarios de área con un alto conocimiento de la materia que van a dirigir, predispuestos a pasar el 90% del tiempo fuera de la sede y el 10% dentro, y no el 10% fuera, el 90% dentro. Capaces de buscar y de encontrar espacios de encuentro con todo lo que late en el sector se van a dirigir, con credibilidad ante el sector al que se van a dirigir y con capacidad para construir un espacio de encuentro con todo aquello que sucede en su área de responsabilidad. Aquí hay un problema de seguridad. Ahora mejor. Me se escucha por micrófono. Capaces de pactar con todo lo que sucede en su espacio de trabajo, al servicio de la construcción de lo que yo creo que necesitamos. Las bases de la conferencia política, las conclusiones de la última conferencia política, nos dan una base sobre la que viajar en un itinerario maravilloso. Es un gran documento que yo hago bien. Y creo que no podemos pensar que a las próximas elecciones podemos ir pensando en pequeñas reformas, en pequeñas derogaciones de leyes que apruebe el señor Rajoy y un proceso político, un proyecto político que no llame mucho la atención. En mi opinión, necesitamos la construcción del mayor proyecto político de transformación de la historia de nuestro país desde el año 1983. Con todo lo que nos está esperando fuera para llevarnos con capacidad de cambio político en las próximas elecciones generales hacia un cambio político que le permita a este país afrontar sus principales retos. El país tiene problemas serios, los tiene en distintas áreas de la realidad que nos conforma y solo puede ser esta modificada por un proyecto de construcción serio de este partido. Por ejemplo, el país tiene problemas para competir en una economía abierta desde una perspectiva económica. Los tiene acusados, además, por un tipo de políticas del gobierno de Rajoy, que cree que bajándole una media de 12 puntos de renta salarial a los trabajadores y a las trabajadoras en nuestro país, la economía española volverá a crecer, tendrá capacidad para jugar en una economía integrada a nivel global y generará empleo. No me lo creo. No hay opción. Es falso. Está al servicio de los cuatro de siempre. De acabar con los sindicatos en nuestro país y de hacer que sean las trabajadoras y los trabajadores los que paguen el precio de una crisis que no crearon. Por tanto, creo que tenemos que llevar en el próximo programa electoral, en las próximas elecciones, desde este Congreso hacia ese viaje, el mayor proyecto de transformación de nuestro aparato productivo para dotarle de mayor capacidad competitiva, de mayor capacidad de generación de empleo y de mayor puesta en valor del talento de esta sociedad que lo tiene a raudales al servicio de nuestras capacidades productivas. Es verdad que uno ve en la cara de Montoro y no se imagina que España tenga talento, pero el problema no lo tiene España, lo tiene Montoro. El país tiene talento, lo tienen pequeños y medianos empresarios, lo tienen la clase trabajadora, los hombres y las mujeres que trabajan, casi 16 millones de personas en nuestro país, lo tienen jóvenes emprendedores que piden un crédito y se juegan todo su patrimonio al servicio de una aventura empresarial, de un proyecto empresarial que genera 2 empleos a veces y 200 en otras ocasiones. Lo tiene en las potencialidades que este país tiene, en investigación biomolecular, en tecnologías de la información y del conocimiento, en nuevas maneras de entender lo que significa el sector industrial de nuestra riqueza nacional, donde tenemos enormes capacidades de potencialidad en el crecimiento de nuestra economía y de nuestra capacidad de generación de empleo. Lo tiene en la agricultura y la ganadería, lo tiene en el sector servicios, claro que lo tiene. Hay que tener confianza en la sociedad, como este partido está demostrando que lo tienen los militantes. Necesitamos
investigación biomolecular, científica, lo vamos a meter en el aparato productivo. Y vamos a conectar mejor nuestro sistema educativo con nuestra forma de producir riqueza. Vamos a competir por valor añadido. Y vamos a derogar, les guste a ustedes o no, su reforma laboral. Porque entre otras cosas la han quitado ustedes en la interlocución para la fijación de los convenios colectivos, han desprotegido a los trabajadores y las trabajadoras, les han metido una caída brutal en su renta salarial y le han dado toda la sartén por el mango a los empresarios de este país. Es decir, han ido ustedes a un proceso similar al de Margaret Thatcher en los años 80 en el Reino Unido, que acabó con los sindicatos, fue directo hacia el corazón de la clase trabajadora, devaluó salarios, quitó derechos, etc. Miren, no, hasta aquí hemos llegado, vamos a derogar su ley, vamos a convocar el diálogo social a los sindicatos y a los empresarios, volviendo al anterior sistema de relaciones laborales, pactando rentas y manteniendo unos mínimos de condiciones laborales en cada uno de los sectores, devolviendo a este país la capacidad de los sindicatos de ejecución de condiciones laborales en los distintos sectores productivos. Vamos a hacer una apuesta innovadora de comprender la economía. Vamos a hacer una apuesta seria de, además de reformas estructurales, una gran inversión del presupuesto general del Estado en investigación, desarrollo, innovación y educación. Porque si hemos decidido que el país, igual que Europa, no tiene salida si su economía no compite mejor en una economía abierta y no crea más empleo, y si no protegemos nuestro modelo social, la educación y la sanidad, entonces es que los socialistas, en las conclusiones de la conferencia política, y yo creo que en el próximo programa electoral, es que ya hemos decidido que las prioridades de este país son el papel de la economía española en una economía abierta y su capacidad de generación de empleo, que tenemos 6.200.000 personas desempleadas en España, y la educación. Por tanto, para evitar que pase lo que está pasando en las comunidades autónomas que gobierna el PP, y dado que la competencia en educación y en sanidad está descentralizada y no todos en España tenemos la suerte de vivir gobernados por un gobierno de izquierdas, como es el caso del gobierno que dirige Susana Díaz del Partido Socialista aquí en Andalucía, vamos a hacer una cosa para que se le quite la tontería a todo aquel que cree que se puede ir directo al corazón de la igualdad, disparando contra la educación y contra la sanidad pública. Vamos a llevar un proyecto en el próximo programa electoral que diga que vamos a fijar unos mínimos de inversión en educación y en sanidad sobre el Producto Interior Bruto en la Constitución española. Vamos a modernizar nuestra economía y por tanto mucho de lo que España produce, exporta, de cómo se presenta ante el mundo, vamos a ir a un shock de modernidad y vamos a proteger la arquitectura, los principales instrumentos que producen igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones mínimas de vida para el conjunto de la sociedad, independientemente de cuánto dinero tenga cada ciudadana y de cuánto dinero tenga cada ciudadano, protegiendo en la Constitución inversiones mínimas sobre educación y sanidad. Porque, compañeros, yo creo, e insisto, y compañeras, insisto mucho en esto siempre, creo que entre las autocríticas que nunca hacemos, porque están de moda otras siempre, las preguntas que nos hacen a los compañeros del partido, que nos toca estar delante de los medios de comunicación, hace tiempo que aquí en las socialdemocracias, en los socialismos, como de la orilla norte del Mediterráneo, el sur de Europa, se hizo algún tipo de renuncia ideológica frente a las socialdemocracias, a los socialismos de los países nórdicos. Decidimos que éramos el mejor instrumento de redistribución de la riqueza. Dijimos, vótennos, porque nosotros somos los que mejor redistribuimos aquello que recaudamos en claves de igualdad, en claves de solidaridad. Y es verdad, no hay más que ver el tipo de políticas que van directas al corazón de los instrumentos que producen cohesión social en nuestro país, educación, sanidad, políticas sociales, siempre al servicio de quienes menos tienen de la derecha española. Pero hay un debate que no supimos enfocar en todo el gobierno. ¿Es un ejercicio de inversión social? Es un ejercicio de inversión social. ¿Es un ejercicio al servicio de la justicia social? Obviamente lo es. ¿Es un ejercicio redistributivo de lo que recaudamos vía impuestos desde el punto de vista de la solidaridad? Sí. ¿Están los valores del socialismo? Igualdad, solidaridad, justicia social, están. Pero hay un ángulo que se nos fue. Una manera determinada de comprender así nuestro modelo social, condiciones mínimas de vida dignas para el conjunto, acceso a la salud pública, acceso a la educación,
invertir en educación y en sanidad es una manera de entender nuestra sociedad y nuestra economía. Y nuestra economía es una manera de entender el modelo de desarrollo económico. Una sociedad más educada es una sociedad más justa, pero es una sociedad también mejor formada y por tanto una sociedad más productiva, que genera más riqueza. Una sociedad más sana es una sociedad más justa, porque gente con pocos recursos accede en condiciones de igualdad a la salud, pero es una sociedad también más productiva. Por tanto, es modelo social, pero es economía. Y por tanto, la siguiente vez que nos veamos con Montoro, yo lo voy a hacer en el Congreso para cuando lo encuentre. Si me dan la palabra, sí, por eso lo digo, porque es de por aquí. Por eso dice. Le vamos a plantear el debate siguiente. Miren, esto de la sostenibilidad y de la insostenibilidad de los servicios públicos se lo vaya a guardar. Lo único insostenible es el debate sobre si eso no es sostenible el modelo social. Porque lo vamos a indicar dentro de nuestro modelo de desarrollo de la economía. Lo vamos a proteger en la Constitución y vamos a invertir en ello. Como una manera de entender la solidaridad y como un modelo estratégico de comprender la economía. Y ese giro, este partido lo tiene que presentar en el debate. Lo tiene que incorporar en el programa y lo tiene que defender en el próximo proyecto político. Yo creo que hay muchas diferencias entre su manera de entender las cosas y las nuestras. Por ejemplo, ellos creen que se le puede bajar los impuestos a los millonarios, como ha hecho Montoro en la última reforma fiscal, pero se puede mantener un punto por encima del esfuerzo fiscal que hacen los trabajadores y las rentas medias en nuestro país en el IRPF. Y después pretenderán que no los pillemos. Esa es su manera de entender la fiscalidad en el marco del ingreso. Nosotros pensamos que las clases trabajadoras, los trabajadores y trabajadoras de este país, pueden hacer un